De nuevo es un privilegio, hermanos y amigos invitados, estar con ustedes en esta noche para continuar esta experiencia maravillosa con el amor sin límites en nuestro Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor para abrir su palabra en esta noche. Amado Padre, muchas gracias por darnos la vida hoy y la oportunidad de reunirnos esta noche para estudiar de tu santa palabra y comprender esta invitación que nos haces a aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que han llegado, a quienes nos están siguiendo a través de la internet, y permite que tu presencia pueda traer la paz y la esperanza a nuestro corazón. Lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. La historia cuenta que Julio César llegó frente al río Rubicón. Estaba con sus legiones. Había una orden emitida por el Senado de la República que si un comandante o un general cruzaba ese río, era una declaración de guerra hacia la República de Roma. Julio César estuvo mirando, pensando, meditando durante un tiempo, cuenta la historia, y finalmente mencionó aquella famosa frase: la suerte está echada. Y decidió cruzar el río Rubicón con sus legiones, con sus fuerzas, con sus soldados, y llegar hasta Roma. Allí exigió que lo recibiesen como cónsul y como nuevo emperador de Roma. Empezando un periodo de 4 años difíciles, sangrientos, hasta que se consolidó allí como el gran emperador Julio César. Hace muchos años, las Sagradas Escrituras nos cuenta en el Evangelio de San Lucas, y es importante que esta historia de Lucas es repetida por Mateo, por Marcos y también por Juan. Cuando un evangelio menciona un incidente en la vida de Jesús es importante, pero cuando los 4 evangelios lo mencionan es sumamente importante. Si juntamos todos los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontraremos que la tercera parte de esos capítulos hacen alusión a este evento que comienza lo que llamamos la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La última semana antes de ir a la cruz, en la cruz y después de la cruz. Por eso podríamos decir esta noche que Jesús, al llegar a Jerusalén, tuvo que cruzar también ese Rubicón, no con legiones, no con soldados, rodeado de sus discípulos, no como un emperador, no con cautivos, no con estandartes, pero sí como el rey siervo, como el que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acompáñenme en sus Biblias en el Evangelio de San Lucas y vamos a estudiar esta noche acerca de lo que sucedió ese primer día de esta semana que estamos celebrando en el mundo cristiano, la Semana Santa o la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19, comenzaremos con el versículo 28. Y ustedes notan que Mateo 21, que Marcos 11 y que Juan 12 también cuentan acerca de este encuentro con el Señor Jesucristo. Versículo 28. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, le dijo a 2 de sus discípulos. Antes de continuar con la lectura, me llama la atención lo que dice la primera frase del versículo 28. Después de decir esto.
Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Así que si miramos a los versículos anteriores, en este mismo capítulo que narra este incidente, encontramos a Jesús compartiendo un mensaje especial con una persona que tenía una necesidad especial. Él sabía que Jesús pasaría por allí. Había un doble problema para su encuentro con Jesús. Como uno de los famosos publicanos y odiados publicanos, no se sentía seguro de estar con la gente, porque ellos eran los individuos que estaban bajo la autoridad de Roma, cobrando los impuestos, que se aprovechaban de sus propios conciudadanos para enriquecerse, así que eran odiados. Este hombre se da cuenta que tiene una necesidad grande en su vida, que hay un vacío en su existencia, que necesita de ese nuevo maestro a quien llaman Jesucristo, el Rabí de Galilea. Así que decide ir a su encuentro. El segundo problema era su estatura, demasiado bajito. ¿Cómo hacía para poder ver a Jesús? Así que se le vino una brillante idea. Había un árbol justamente en el camino de Jesús, un sicómoro, y él decide subir, escalar y desde allí esperar a que Jesús pasase. Y efectivamente, cuando Jesús venía, ¡qué gran sorpresa! ¡Wow! Jesús se detiene debajo del árbol donde estaba Zaqueo y mira hacia arriba. Zaqueo, y él se asustó. ¿Qué me irá a decir este maestro? Dicen que él conoce todas las cosas. Me va a desenmascarar delante de toda esta gente. Pero las palabras más dulces fueron las que escuchó. Zaqueo, baja del árbol, porque hoy voy a ir a tu casa. Y empieza ese encuentro extraordinario de la gracia de Dios con ese hombre pecador, con ese hombre que necesitaba la presencia del Señor, el amor del cual hablábamos anoche y que enfatizaremos durante toda esta semana, el amor sin límites de Jesucristo. Y allí a Zaqueo Jesús hace una declaración de fe y de misión extraordinaria, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo alabo a Dios, porque esta semana estamos celebrando la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que narra Lucas aquí. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Y ahora cuenta que Jesús se detiene y le dice a dos de sus discípulos: miren muchachos, van a ir a esta aldea que está más cercana, van a encontrar un pollino allí atado, un asno, un burrito, lo van a encontrar atado, ustedes lo van a desatar, y si alguien les pregunta, ¿y por qué lo van a desatar? ¿Por qué se lo van a llevar? Ustedes solamente van a decir: el Señor lo necesita. Y aquellos hombres salieron para cumplir la misión. Y efectivamente, llegando al lugar donde Jesús les había dicho, allí estaba el burrito y estaba atado. Siguieron las instrucciones, lo desataron, y en ese momento alguien sale y pregunta: ¿y por qué desatan el burrito, el asno? Respondieron: el Señor lo necesita. Ah, si Él lo necesita, pueden llevarlo. Un milagro extraordinario. ¿Cómo es que Jesús sabía que exactamente en ese lugar estaba el pollino? ¿Cómo es que sabía exactamente las palabras que deberían decir y que las personas que preguntaron respondieron a esa invitación o a esa necesidad? Mis amigos, muy sencillo: porque Jesús es Dios. Porque Él tenía planificado ese momento. Porque a través de ese incidente nos enseña una lección importante en esta semana especial,
que si el Señor necesita algo de nosotros, debemos estar dispuestos para decirle: Señor, aquí estamos, dispuestos a cumplir tu santa y divina voluntad. De esa manera, la bendición que le estamos pidiendo al Señor va a llegar a tu vida, a tu familia y a tu hogar. Porque si esa bendición es para suplir una necesidad, el Señor la va a cumplir como lo hizo en su entrada triunfal a Jerusalén. Vayan a la aldea que está ante ustedes, y si alguien pregunta, el Señor lo necesita. Versículo 32, los discípulos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho, y se cumplió exactamente como el Señor lo mencionó. Luego se lo llevaron a Jesús, versículo 35, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, versículo 37, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Qué interesante la manera como Jesús entró. Él, que se complacía en la humildad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, que se resistía a la gloria y al aplauso del hombre, permitió entrar a Jerusalén como entraban los reyes en Israel, montados en un asno. Era el animalito que escogían los reyes para hacer esa entrada triunfal que ellos querían realizar. Y aquí encontramos al Señor Jesucristo entrando de esa manera. Hubo alegría y júbilo. Y notamos en el versículo siguiente, decían, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿A qué otras palabras le suena o a qué momento le suenan esas palabras en el relato bíblico? Cuando fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Ahora se repetía ese mismo anuncio, no como el niño que nacía, Mesías que venía, sino ahora como el Rey que iba a entrar, el Rey de reyes y Señor de señores. Y allí estaba la multitud. Y es interesante cómo otro de los evangelios menciona que los que acompañaban a Jesús saliendo de Betania estaban allí. ¿Quiénes iban en esa manifestación de alegría y de gozo? La encabezaban en primer lugar los ciegos que él había sanado. Luego seguían los mudos a los cuales les había devuelto el habla. Ellos iban proclamando: bendito el Rey que viene, Él nos sanó, Él nos curó. Estaban también los leprosos sanados, estaban las viudas y los huérfanos allí. Y la persona que conducía el asno de Jesús no era nadie más ni menos que Lázaro, el que Jesús acababa de resucitar. Así que era un cortejo especial, hombres y mujeres que alababan a Dios, hombres y mujeres agradecidos por lo que Dios había realizado. Pero también narran los evangelios que una multitud sale de la ciudad para darle la bienvenida. Y es un momento de alegría, hosana, gloria al Señor. Por supuesto, la oposición no demoró en manifestarse. Algunos de los fariseos y sacerdotes y líderes, molestos por esa entrada de Jesús, le recriminan y le dicen: ¿por qué no mandas a tus discípulos a callar? Y Jesús le responde en uno de los versículos siguientes, versículo 40, si estos callaran, las piedras clamarían.
Dios quiere dar un testimonio siempre de su amor y de su misericordia. Dios nos ha elegido para poder compartir ese testimonio. Dios espera que nosotros podamos contar las grandes cosas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que si el Señor ya ha respondido o mañana responde una de las peticiones, yo les ruego que hablen con nuestro pastor Carlos Acosta y le cuenten para que a su vez compartan con nosotros lo que Dios hace por su poder y su misericordia con nosotros. Me llama la atención cómo Mateo continúa el relato, porque en Mateo, el capítulo 21, vamos un momentito en nuestras Biblias al Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, miremos otra faceta de este relato, como lo presenta Mateo, hablando de este momento especial, la entrada de Jesús a Jerusalén. Mateo 21, versículos 10 y 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta noche la pregunta surge de la palabra para ti y para mí. La pregunta importante: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para ti esta noche? Mi querido que estás siguiéndonos a través de la internet, allí donde te encuentras, la pregunta te llega también del cielo. ¿Quién es Jesús para ti? Pues bien, la respuesta, los hombres, los patriarcas y los profetas de la Biblia lo responden. Adán responde: es la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Abraham responde: es Melquisedec, rey de Salem, el que era y el que es y el que será. Jacob responde: es el león de la tribu de Judá. Isaías: es Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Oseas responde a la pregunta diciendo: es Dios de los ejércitos. Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros ante esa pregunta podemos responder: es nuestro amigo, es nuestro hermano mayor, es nuestro maestro, es nuestra puerta, es nuestro pastor, es nuestra esperanza, es nuestro bendito y glorioso Salvador. Celebramos esa salvación en Cristo Jesús. Celebramos el poder reconocerle y aceptarle esta noche como ese Rey que viene a nuestro encuentro. La siguiente parte de esta reflexión espiritual nos lleva a un contraste. El contraste entre la alegría y la tristeza, entre el júbilo y entre las lágrimas. ¿Y sabes en quién se presenta ese contraste? En el Rey que está entrando a Jerusalén. Porque los siguientes versículos nos cuentan acerca de ese contraste, versículos 41 en adelante. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán.
y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Qué contraste, mis amados. Cuando se presentaba el júbilo, llega una realidad. La realidad que se cumple en las palabras de San Juan capítulo 1 versículo 11, cuando Juan, anunciando el Mesías, dice: a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice la palabra? No lo recibieron. En otras palabras, ese rey que estaban celebrando, a ese rey que estaban aclamando ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, ese domingo, primer día de la semana, y es interesante cómo la Biblia lo indica claramente, el primer día de la semana, el domingo, como hoy, la Biblia identifica el séptimo día de la semana, el sábado, como el día del Señor. Y es bueno hacer esa aclaración porque algunos calendarios hoy como que nos tratan de confundir, presentando el lunes el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día. Aquí nos habla que ese primer día, domingo, como hoy, cuando hace esa entrada el Señor Jesucristo, Él se detiene, llora, hace esa proclama y llora porque ve a aquellas personas que estaban aclamándole, aquellas personas que participaban de los ritos y las ceremonias. Uno de los comentaristas de la Biblia menciona, haciendo algunas cuentas, que aproximadamente había 2 millones de personas esa semana allí en Jerusalén. La cantidad de sacrificios de corderos que se presentaban, de holocaustos para celebrar la Pascua, la fiesta más importante para los judíos, hacía que muchísimas personas estuviesen durante esa semana. Ahora Jesús llora al ver cómo aquellos corazones, aquellas personas que lo aclamaban ese primer día, el día viernes estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Qué cosa con la humanidad? ¿Qué situación con nuestra vida? Tantos milagros y rechazaron al rey. ¿Y saben por qué? Porque querían un rey a su imagen y semejanza, un rey a su antojo. Querían un rey que los librase del yugo de los romanos y del poder de los romanos, pero no querían el rey que los librase de sus pecados y de la culpabilidad del pecado. Y Jesucristo quería hablar claramente cuál era su reino, o el reino primero de la gracia y luego vendrá el reino de la gloria. Yo no puedo pretender esperar al Señor Jesucristo en el reino de la gloria si primero no he aceptado el reino de la gracia. Y ese reino de la gracia lo aceptamos por la fe en Jesús como nuestro bendito y precioso Salvador. Esta noche el Espíritu de Dios está aquí. Y el Señor está aquí para ofrecernos el reino de la gracia, para que nosotros podamos recibir a Jesús plenamente como nuestro Salvador personal, poder recibir su gracia y su misericordia en nuestra vida. La sierva de Dios en ese matinal, a fin de conocerle, noviembre 10, escribió estas palabras: Jesús es atractivo, está lleno de amor, misericordia y compasión. Se propone ser nuestro amigo y caminar con nosotros en todos los ásperos caminos de la vida y llenarlos con la luz de su presencia. Él se complace en que podamos recibirle como quería que allí en Jerusalén se le recibiese. Cuán diferente hubiese sido la historia de la ciudad, cuán diferente hubiese sido la historia de ese pueblo escogido de Dios. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y tristemente, 40 años más tarde, año 70, Flavio Josefo narra cómo llegó el gran general Tito
sitió a Jerusalén en un día de la Pascua. Las personas quedaron retenidas dentro de la ciudad, cortaron todos los suministros para la ciudad, de tal manera que Flavio Josefo menciona que esa ciudad que había dicho finalmente, crucifícale, que rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenían que los habitantes cocinar el cuero de sus zapatos para poder comer. El hambre era terrible. Y finalmente entró Tito, conquista la ciudad. 1.000.000 de personas fueron sacrificadas en esa masacre terrible en Jerusalén. Y como Jesús había anunciado, no quedará piedra sobre piedra, aquella profecía se cumplió. La palabra de Dios es real, mis amigos. La palabra del Señor había anunciado en Zacarías el capítulo 9, el versículo 9, 500 años antes que se aconteciese, se celebrase, había dicho Zacarías estas palabras: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió. ¿Se cumplirá la profecía, mis amigos? Se va a cumplir. Ya no vendrá como el niño indefenso, no vendrá como el maestro siervo humilde, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, para dar a cada uno de acuerdo a su aceptación o rechazo de su plan de amor, de misericordia y de salvación para cada uno de nosotros. Me encanta cómo Juan continúa esa expresión en el capítulo 1, ahora el versículo 12. Después de anunciar que su pueblo, los suyos, no le recibirían, Juan el capítulo 1, versículo 12, menciona palabras de ánimo y de fortaleza para nosotros, porque Juan anuncia: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche la invitación está abierta. Y qué bueno comenzar esta Semana Santa haciendo un acto de profesión de fe, de poder reconocer a Jesús como nuestro bendito y precioso Salvador, de poder abrirle la puerta de nuestra vida a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra dice: a todos los que le recibieron por la fe, a todos los que estamos dispuestos a decirle al Señor esta noche: Señor, te necesito en mi vida, te acepto plenamente como mi Señor y mi Salvador. Entonces la palabra responde con Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Semana de paz, semana de esperanza, semana de reconciliación, semana de perdón, semana de alabanza. Y ya que menciono alabanza, qué interesante poder reflexionar de que no es solamente hacer alabanza al Señor intelectual o emocionalmente, porque podemos estar diciendo alabamos al Señor, podemos estar cantando el himno, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Jesús es el Rey, y poder seguir diciendo con nuestros pensamientos y con nuestras acciones: pero yo sigo siendo el Rey. El único Rey es Jesucristo el Señor. El único que merece la alabanza, la adoración y la honra es Él, que vino y pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Él que abrió el camino de la esperanza y de la misericordia. Por eso, mis queridos, en la invitación del Señor esta noche para nosotros, al recibirle como nuestro Salvador personal y nuestro Rey, es una invitación a saber llegar a Él con confianza, con seguridad, poder llegar a Él tal como somos, como dice uno de los hermosos himnos: tal como soy de pecador, vengo a ti
mi Señor, para recibirte como mi Salvador, como mi esperanza, como mi paz, como mi transformación. Y la palabra nos dice que hay dos maneras de recibirlo. Primero, en un acto de fe que lo podemos hacer instantáneamente. El otro, un acto público. Y Marcos 16:16 nos menciona: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y es el bautismo tal como lo ejemplificó el Señor Jesucristo. No porque fuese un pecador, porque vino a darnos el ejemplo. Porque en el momento cuando nosotros, como el sábado va a suceder, el pastor esté allí en ese bautisterio, bautizando por inmersión a aquellas personas, hijos amados por Dios, que han tomado y están tomando esa decisión esta noche y mañana y cada noche. En el momento de descender al agua significa que estamos experimentando la muerte al yo, a la separación de Dios. En el momento en que salimos del agua, significa nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús, con bendiciones muy especiales, perdón de nuestros pecados, nombre escrito en el libro de la vida, unción del Espíritu Santo y ser testigos de la misericordia y del poder del Señor en nuestra vida. Pablo hizo esa entrega de perseguidor cuando tiene el encuentro con ese rey en el camino a Damasco, cuando pensaba que estaba cumpliendo una misión persiguiendo a la secta del camino, como la llamaban a los seguidores de Jesús. Cuando escucha esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reacciona: Señor, ¿y quién eres? Y ante esa luz extraordinaria pierde la vista y comienza allí a tratar de levantarse, y en medio de su ceguera escucha la voz del Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. En el mismo instante, el ángel del Señor estaba hablando a aquel discípulo Ananías para decirle: va a venir Saulo y tú vas a orar por él, porque instrumento escogido me es este. Y de ese momento, de ese encuentro, de ese recibir al Señor como Salvador y como Rey en su vida, emerge ese gran apóstol Pablo, quien dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay alguien en esta noche que quiere decirle al Señor: mi Señor, te recibo como mi Salvador personal y te recibo como el Rey de mi vida, para glorificar tu nombre, para que tú vivas en mí y yo pueda caminar en ti. Hay alguien en esta noche que al colocarse en pie quiere decirle eso al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Qué bueno, mis amigos, hermanos, que podamos esta noche irnos a casa con esa convicción hermosa y profunda: el Señor es mi Rey, el Señor es lo primero y lo último en mi vida. Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, y mi iglesia dice: amén, alabado sea el Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis amigos.